Bueno, pues lo vamos a hacer ahora hablando un poco de la salud y hablando un poco de la alimentación y hablando un poco de Jorge Limón, del director del Instituto de Macrobiótica de Andalucía, que cada vez lo vemos más en las redes. Ya está hecho un gigante en el mundo de las redes y de la informática y demás. ¿Qué ¿Qué va? tal, Jorge Limón? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Que ojalá fuera lo que tú dices, pero qué va, mira, hoy voy a hacer por Instagram una especie de entrevista doble y, y sé hacer directos, pero el tema de entrevista, invitar a alguien y demás, no lo he hecho nunca, o sea que va, Bueno, me pero las eso es muy arreglo, me fácil. las arreglo. Sí, no, pero eso es muy fácil, hombre, no lo sé, dependiendo de la aplicación que utilices y demás, pero bueno, fíjate nosotros, además eres de los que es decir, te mando enlace y al minuto ya estás tú dentro. Esto es como todo. Hay gente que Sí, somos sí. más torpe y hay gente que es un poco más hábil, no más lista, más hábil a la hora de quedarse con las cositas. Bueno, Jorge, ¿qué tal la limpieza y todo eso? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos tirando? Bien, ¿no? Pues nada, ahí vamos 30 personas pues haciendo limpieza, ayuno, semiayuno, pero vamos, sobre todo se trata de comer bien. La idea es comer bien para que la gente pueda seguir trabajando, pueda seguir estudiando, pueda seguir con su día a día. Lo que ocurre es que, bueno, que proponemos pues no cenar un día a la semana, el fin de semana quien quiera pues no comer un día entero, solamente agua e infusiones. Y bien, lo bueno que tiene hacerlo en grupo es que la gente se anima mutuamente, unos se animan a otro y demás. Y además, curiosamente, para quien pueda pensar que las personas que hacen esto son, no sé, como más gente joven, yo creo que la media de este grupo estará en los 60 años. O sea que son gente más bien mayorcilla las que se animan a casi todo hoy en día, ¿eh? La gente joven Ujú, está como más dormida o más en otra cosa, ¿no? ujú. Pero bueno, supongo que la edad. Tiene mucho que ver, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Ujú. Bueno, hoy la verdad es que hay muchísimas cuestiones de las que podríamos hablar de los superalimentos, podríamos hablar precisamente de eso, de seguir limpiándonos. Eh, Mira, pero lo vamos a dejar para próximos espacios. Es algo que la semana pasada hablamos, que tú sueles poner cada cierto tiempo en marcha esa limpieza del organismo y demás. Y quería yo comentarte porque el otro día una persona tuvo que hacerse una serie de pruebas y esas pruebas cuestan lo más grande. Se pasa francamente mal porque te tienes que tomar unos polvos 24 horas antes, prácticamente no puedes comer, tal y cual, te pilla la noche y se pasa francamente mal. Entonces, yo no sé si hay algún tipo de métodos para esto, pero este es un tema, cuando te mandan a través del diagnóstico a hacerte una serie de pruebas, lo tienes que hacer así como te lo indican, pero yo no sé si hay otras formas para limpiarnos y no tener que sufrir tanto. Si te parece, lo vamos a dejar para, si quieres decir algo, pero lo podemos dejar para otros programas como el de los superalimentos y demás. Coméntame, Jorge. Sí, bueno, claro. Aquí la idea es, como decían los orientales, que la medicina china que viene de más de 5.000 años, de las medicinas más antiguas que hay, junto con la Ayurveda, que es la medicina de la India. Ujú, Eh, Tiene que ver con la medicina preventiva, o sea, para no tener que llegar a esos polvos que tú dices, etcétera. Y obviamente, claro, nosotros nos ponemos en manos de la medicina alopática, que bienvenida sea sobre todo la parte de urgencia. Es decir, imagínate ujú, hoy en día, por las cosas que ocurren, no podamos, tenemos la suerte de que llamas a una ambulancia, de que el otro día viendo un programa precisamente de españoles no me acuerdo, en un país sudamericano, ¿no? Comentaban de que allí tienes cuento, el otro día iba yo por un sitio y vi en directo como un hombre pues pegaba un porrazo en una moto y literalmente fuimos a socorrerle, yo y otra persona, y la pierna la tenía en la cabeza, o sea, la pierna totalmente, se estaba desangrando por la pierna de hecho se la han cortado porque estaba ya allí totalmente hecha polvo, y fue un porrazo tonto, iba a poca velocidad, pero una moto grande te se cae encima, en fin. Bueno, al momento, en 5 minutos,
había allí 3 enfermeras y 2 médicos que pasaban por allí, ¿no? Porque era un sitio de costa. Y en 10 minutos 15 estaban 2 ambulancias, la de 061 y otra. Entonces, el otro día viendo Españoles por el Mundo, ¿no? Comentaba una mujer que se quería venir para España, en uno de esos países sudamericanos, que allí te ocurre esto que acabo de contar y te mueres. O sea, mientras llega una ambulancia o lo que quiera que sea, tú te has desangrado y has fallecido. Entonces, bienvenida a la medicina de urgencia, esa que viene, que te pega un porrazo, que te ocurre algo, puedes ir, pero después abusamos mucho de la medicina química, porque es una medicina química en general, pues para trastornos comunes como la fiebre, por ejemplo, tanta fiebre, gripe y todas estas cosas que ahora estamos en el tiempo de eso, ¿no? Pues aquí podríamos hacer una medicina preventiva, que de alguna manera la labor de este programa en parte es esa, ¿no? Es intentar no abusar de alimentos que bajan el sistema inmune, sino que tomar alimentos. Mira, mañana precisamente tengo yo un webinar gratuito que habla pues de cómo subir el sistema inmune, ¿no? Y lo primero es dejar de... Si estamos notándonos ya que nos resfriamos, si estamos notando que nosotros somos propensos a estar siempre con ese tipo de sintomatología, pues vamos a eliminar durante estos meses, estos 2 o 3 meses, ese tipo de alimentos y vamos a intentar potenciar y comer pues una serie de alimentos que potencian el sistema inmune. Pero bueno, yo lo que tenía preparado un poco hoy era alimentos comunes y corrientes que todo el mundo come y que cree que son buenos y tienen cosas buenas, pero también tienen determinadas problemillas, ¿no? Como el ajo que me comentaba ahí anteriormente por WhatsApp. Sí. A ver, mira, concretamente, entiendo, yo te lo he mandado hace no demasiado tiempo, pero porque esto me ha llegado a través del teléfono corporativo. Dice, hola, buenos días. Nos lo envía a través del canal de WhatsApp porque quieren conocer la opinión de Jorge al respecto. Es un problema sobre la toxicidad del ajo cuando lo echamos en el aceite o lo dejamos ahí. Saludos. Te lo he mandado y, a ver, espérate porque creo que dice, nos lo manda un señor que ha estado hospitalizado al parecer por una intoxicación que dice ha sido como una especie de veneno y le provocó unas tremendas diarreas con sangre y con fiebres. Dice que ha estado a punto de morir. Nos lo comenta por si sirve de ayuda. Jorge, ¿te parece que leamos lo que te he mandado? ¿O qué? Sí, bueno, aunque tú ya prácticamente lo has resumido, vamos, es eso, ¿no? Básicamente. Pero bueno, yo lo que quería decir es que imagínate que si comer ajo le produjera digamos, hiciera ese efecto en la mayoría de las personas que lo comen, estaríamos todos muertos ya, ¿no? O muchos de nosotros estaríamos muy mal. Entonces, primero quitar un poco de hierro, porque es interesante porque, por ejemplo, mira, el ajo, la cebolla, ¿no? Traigo aquí, por ejemplo, el ajo y la cebolla. Son alimentos que se consumen muy habitualmente y además alimentos que todos pensamos que tienen efectos beneficiosos. Por ejemplo, en el tema del ajo es un antigripal, ya que estamos hablando de gripe, es un antigripal muy, muy interesante y porque tiene, por ejemplo, selenio. El selenio para el sistema inmune es fantástico. Y para el hígado, por ejemplo, es muy, muy bueno, que el hígado lo que hace es que nos desintoxica, digamos, no estamos muertos porque tenemos hígado, porque cuando comemos algo que no debemos, el hígado, digamos, es el gran desintoxicante del organismo. Por ejemplo, para problemas cardiovasculares se ha demostrado que el ajo tiene efectos beneficiosos. Para, por ejemplo, incluso para el cáncer, para distintos tipos de cáncer, no todo, pues también digamos, nutrientes que tiene el ajo son también beneficiosos. O sea que el ajo en general es muy beneficioso, pero también tiene su Pero hay un efecto. pero, ¿no? Hay un pero, un pequeño pero, ¿no? No me acuerdo quién decía que después del pero todo es Todo es fatal, ¿no? malo. Sí. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que realmente el ajo para las personas hipersensibles, y esto hay que subrayarlo, hipersensible, o sea, este hombre será probablemente hipersensible y además crudo, que esto es importantísimo, ¿no? Que este tipo de problemática lo da si lo comemos crudo, lo que no quiere decir que comerlo crudo sea malo, porque incluso muchas veces hay recetas muy antiguas por ejemplo, una receta muy antigua es que si te estás resfriando te tomes un diente de ajo crudo con un vaso de agua, por ejemplo, con una infusión. Y realmente es positivo. Pero
para personas hipersensibles, que incluso aquí puede haber también alguna cuestión emocional, porque cada vez se estudia más de que si tú te has llevado un chasco muy grande en tu vida comiendo ajo, imagínate, tu mujer te dijo que tenía un tumor, o te pidió el divorcio, o yo qué sé, alguna cosa que tú hayas sufrido mucho en ese momento y estabas comiendo ajo, puede ocurrir que cuando comas ajo, más adelante también tenga una sintomatología que viene más desde el tema emocional, pero te afecta físicamente. Esto, como digo, hay cada vez más, incluso médicos y hay libros, Salomón Cellán, que lo hemos comentado aquí alguna vez, que es francés, tiene un montón de libros sobre este tema, de las alergias emocionales. Él dice que todas las alergias son emocionales. Entonces, este señor puede haber tenido esto, ¿no? Pero de todas maneras, se ha visto que para personas hipersensibles, pues, por ejemplo, tomar mucho ajo y crudo, esto es importante, mucho y crudo, puede producir, por ejemplo, hemorragia. Para las personas que tengan, por ejemplo, eso, que fácilmente se corta y no corta bien la hemorragia, etcétera, no es recomendable, ¿vale?, tomar mucho ajo. Por ejemplo, el ajo es un vasodilatador muy interesante para una persona hipertensa, pero no es recomendable para una persona hipotensa, lo que no quiere decir que tú no puedas comer ajo. La cuestión es que hay personas que son muy exageradas y se comen todos los días media cabeza de ajo. Para una persona hipotensa esto no sería recomendable porque vasodilata mucho. Sí es más interesante para una persona hipertensa. Después también tiene azufre. Esto le pasa también a la cebolla. Claro, cuando lo cocinamos se pierde ese azufre. Por eso digo crudo. Siempre estamos hablando desde el punto de vista crudo. Entonces, hay personas que le irrita la mucosa, incluso la mucosa esofágica, incluso de estomacal, le irrita el ajo. Eso seguro que nos está escuchando alguien y dice, pues verdad, yo cuando como ajo me irrita y tal, le irrita. Después también, para los diabéticos, se ha visto que desciende la glucosa en sangre. Estamos hablando, como siempre, crudo y que tome una cantidad importante, ¿no? Y después también no es interesante para las personas que tengan hipertiroides, no hipotiroidismo, sino hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque el ajo tiene mucho yodo, que es bueno. Lo que pasa es que si tienes hipertiroides no es bueno tomar yodo, por lo tanto no es recomendable tomar mucho ajo. Las personas que tengan halitosis, esto todo el mundo sabemos que comes una tostada con ajo y échate para allá, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estaría también un poco problemático. Y por último, no se suele recomendar en mujeres que estén dando de mamar a sus hijos. ¿Por qué? Porque alguno de estas sustancias puede pasar a la leche, lo más normal es que pase, y entonces el niño note el sabor y se retire de la leche materna, con lo bueno que eso es la vida, antes de tiempo, ¿vale? Entonces podemos tener ahí un problema. Estas cosas normalmente hay pediatras que ni las saben. Entonces tú estás dándole... Se me ha retirado muy pronto el niño de no quiere más leche, ¿no? Y es porque realmente está tomando todos los días 2 dientes de ajo. Y eso, ese sabor fuerte, el niño lo nota y no lo quiere, no quiere la leche. Entonces, bueno, estas serían algunas cuestiones, siempre que fuera una cantidad importante, que fuéramos hipersensibles, que habrá un tanto por ciento de la población mínima, y que fuera crudo. Entonces, esto ya, obviamente, cuando tú lo salteas, por ejemplo, este señor que le ha pasado eso, si lo hubiera salteado un poco en la sartén, ¿no? Pues no hubiera ocurrido nada de esto porque al saltearlo ya elimina, digamos, los antinutrientes, estos se llaman antinutrientes que tiene los alimentos más sanos del mundo, todos los alimentos más sanos del mundo, que podamos, la cebolla, más sano que una cebolla no hay nada, pero todo tiene pequeñas sustancias, pequeñas cantidades de antinutrientes. Es curioso, Jorge, porque a mí me encanta el tema del ajo, ¿eh? Pero Sí, no, quiero decir, no lo suelo tomar crudo porque, bueno, y la cebolla me pasa igual. Sin embargo, cuando es cocido, como que no, siempre me encanta el ajo en la carne, en los filetes, frito, tal, y la cebolla en todo lo que se llama ensaladas, cosas de estas, ¿no? Pero sin embargo, en guisos me cuesta. De hecho, Entonces, lo que te quería comentar, o las casualidades de la vida, que hay muy buenos alimentos, como tú estás comentando estos dos, que es la cebolla y el ajo. Sin embargo, como siempre decimos, dependiendo la persona, cómo lo tome o qué tipo de pequeña enfermedad tiene, crónica o no crónica y tal, tiene que tener mucho cuidado. Incluso con esos alimentos que son
que son buenos, ¿no? Para nuestro organismo. Mira, Dime. el otro día estaba viendo un programa, un documental de Bélgica, era de cazas, ¿no? Era unas cazas increíbles que hay allí, de gente con mucha pasta que se la hace la naturaleza, mirando al sol, ecológica y tal, ¿no? Y el hombre que estaba hablando, pues hablaba de que cuando era pequeño, su madre era la que daba clases en el colegio en Bélgica, este hombre tendría ya por lo menos 60 años, o sea, en Bélgica se da clase en el colegio sobre alimentos, cómo cocinar, cómo comprar en el supermercado, en Bélgica. ¿Cuándo lo veremos eso en España? Porque es que realmente el alimento, la comida es tan potente, es tan importante a la hora de... O sea, tendríamos que tener un conocimiento tremendo de cómo alimentarnos, por supuesto, de cómo gastar el dinero, cómo hacer la lista de la compra, dónde invertir, todo el tema este económico, por supuesto, también, pero saber, por ejemplo, cómo utilizar alimentos comunes para protegernos de problemas de salud, básicamente, ¿no? Porque todos los alimentos, como todo en la vida, pues tienen, sobre todo a mí me gusta mucho la parte esta energética, que viene más de la medicina china, como cuando hace frío necesitamos calor, entonces cuando tú hablas, por ejemplo, de la carne es algo que contrae mucho el cuerpo, calienta mucho, por ejemplo, ahora en este tiempo que estamos, nos apetece comer carne más en invierno que en verano porque calienta el cuerpo, tú comes carne y te calienta automáticamente, ¿no? Es un alimento muy contractivo. Y el ajo es un alimento súper expansivo, por lo tanto, una carne con ajo va bien, porque digamos, le quita esa contracción excesiva porque el ajo es bastante expansivo. Entonces, por lo menos lo equilibra un poquito, ¿no? Comer carne con verdura es fantástico, no tanto con papas fritas. ¿Vale? Las papas fritas no van a engordar y además tienen un índice glucémico tremendo, etcétera, ¿no? Entonces, pero con ajo, con cebolla, que se le pone muchas veces, tú sabes, ajo, cebolla, tomate, y se le podría poner más verdura, es fantástico comer carne. Por lo menos, digamos, ayuda cuando tú comes carne, la carne no tiene fibra. Entonces, cuando llega al intestino, el intestino dice, bueno, ¿y con esto qué hago yo? ¿Vale? Esto produce estreñimiento, potencia las bacterias malas que tenemos ahí, no potencia las buenas, pero si tú le acompañas a la carne con mucha verdura, la verdura sí tiene fibra, tiene vitamina, por lo tanto se mueven más los intestinos a la hora de digerirlo y, digamos, no es tan doloroso para el intestino digerir ese alimento. Entonces, bueno, tener este conocimiento, ¿no? Imagínate desde pequeño, pues saber cómo combinar, cómo hacer las mezclas de alimentos, que eso es muy importante. Muchas veces estamos comiendo, ayer mismo pasando consulta, una mujer con una inflamación tremenda en el vientre, me hace unas mezclas de alimentos muy comunes que la gente piensa que no están mal y que están fatal, claro, y que, claro, no afecta a todo el mundo, porque entonces iríamos todo el mundo con la barriga inflamada, que casi todo el mundo tiene la barriga inflamada, pero bueno, una inflamación tremenda, pero claro, va a depender de la constitución de cada uno, de la edad y de las circunstancias, ¿no? Pero que cuántas cosas podríamos evitarnos, esta que tú hablabas de antes, ¿no? De los polvos, de cuántas cosas nos podríamos evitar si en el colegio hubiera visto una asignatura, aunque sea una vez a la semana, de cómo cocinar los alimentos, cómo hacer la cesta de la compra, cómo cuidar el cuerpo a nivel alimentario, como otras muchas cosas, ¿no? Y en Bélgica esto ya se hace desde hace pues, 50 o 70 años. No me irrites, Jorge, porque sí, no, es que llevas toda la razón, es que hay cosas con el tiempo que al final tú dices, ¿para qué me va a valer? O ¿para qué te ha valido? Esa cantidad de horas, de días, de años. Sin embargo, el hecho de hacerte una persona en todos los sentidos y en todos los aspectos no se han constituido como asignatura y esta podría ser una de ellas, ¿no? El Sí. tema de la buena alimentación. Pero bueno, nos dice una amiga, dice, hola, buenos días, si le quitamos al ajo la ramita verde que tiene en su interior, ¿se nos repetiría menos? ¿Eso es verdadero o eso es falso? No sabría decirte, la verdad, no sabría decirte, pero si tú quieres que te se repita menos, la idea es cocinarlo. No te lo tomes crudo, cocínalo, lo hierves, lo metes en el horno, lo haces a la plancha, es saltearlo. El que se repita, cuando algo se repite, quiere decir que crea una inflamación dentro del cuerpo y tiene un gas, concretamente el ajo, el azufre, tiene un gas azufrado,
Y esto hay que quitarlo. ¿Cómo se quita? Cocinándolo, ¿vale? Mm. Es el por qué se le repite. Vale, pues una manera de que no se repita, aparte de la cosita esa que tiene, como tú acabas de decir, lo interesante sería cocinarlo, Cocinar. como tú dices. Y esa sería la mejor idea. De todas maneras, yo por terminar un poco, Jorge, y en relación precisamente a este señor que nos mandaba esto, voy a poner en la pantalla algo que nos ha mandado él, que yo además te lo he podido mandar a ti para que lo pudiésemos ver, que tiene que ver precisamente con este asunto, ¿no? Y claro, hay una recomendación que es envasar y hacer las cosas en casa. Suele ocurrir, yo conozco muchísima gente el tema, por ejemplo, de las habas, que siembran habas y las van quitando de su vaina y las van conservando en botes de cristal. Los tomates, para no desperdiciar ninguno, aquellos que están un poco tal, los conservan durante muchísimo tiempo. Y esto que nos mandan viene un poco a contar que tenemos que tener mucho cuidado de que los ajos pueden ser conservados en aceite, pero nunca se debería de tratar de hacer esta actividad en casa, porque dice que bueno, que el hecho de conservarlos y al tener una especie de baja acidez permite el crecimiento y posterior producción de unas toxinas que tiene. Dichas condiciones incluyen el ensalado casero inapropiado para poder almacenarlo, mezclándolo con ajos en aceite o con hierbas frescas, que hay una bacteria que podría ir creciendo, ya que si lo envasamos, la escasez de oxígeno, la baja acidez, favorecerían el crecimiento de una bacteria que se llamaría botulinum, durante el cual la producción de esa potente toxina que causa la enfermedad del botulismo, de no ser tratada esta enfermedad, puede resultar prácticamente muy complicado. Así que, Pero bueno, eso es, pero eso es, verás, desde siempre, sobre todo en la sierra, pero también en los pueblos, se han embotado alimentos que sobraban. O sea, tú terminas la cosecha de tomate, has cogido muchos tomates, tomate o cualquier verdura. Y tú dices, bueno, ¿esto qué hago? Y además, imagínate en la antigüedad que no había frigorífico para poder tal, ¿no? uh-huh. Una manera de conservarlo era embotarlo. Entonces, embotarlo, ¿qué se hace? Eso hay un montón de vídeos en internet. Se cocina. Todo es cocinado. Y cuando tú lo cocinas, lo cierras herméticamente. Si le entra aire de fuera, se pudre, o sea, fermenta, no se pudre porque no es producto animal, pero se fermenta, lo tienes que tirar. Uh-huh. Pero en este caso, claro, el problema ¿cuál es? Que no se ha cocinado. El problema es que está crudo. O sea que esto puede pasar con el ajo o con O cualquier cualquier. verdura realmente cruda. Por lo tanto, Uh-huh. la diferencia es que hay que cocinarlo. En el momento que tú lo cocinas, ya esto no ocurriría porque esa bacteria pues la elimina. Por decirlo, no existe ahí, no hay, ¿no? El problema es que se ha conservado crudo. Vale. Por ejemplo, esto lo hago en los cursos que doy, por ejemplo, cojo perejil, aceite de oliva virgen y ajo, curiosamente, y lo muelo, se muele todo, se pica todo, y tú lo tienes ahí para cocinar. Entonces lo tienes ahí, echas un poco, salteas en la sartén, ¿vale? Y además se hace un bote pequeño y le da un sabor muy rico el perejil, el aceite y un poquito de ajo. Pero es para cocinar, no es para tomar en crudo encima de una ensalada, que ya te estás tomando Mm, ahí un año. sí, 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 sí. Bueno, pues Jorge, creo que ha quedado suficientemente claro. Esto ha salido de pronto, quiero decir, a raíz de lo que nos ha dicho este señor, que esperemos que esté bien y que tengamos mucho cuidado. Nos lo has dejado muy claro. El ajo es bueno, la cebolla es buena, pero que hay que tener mucho cuidado y siempre lo recomendable, como tú acabas de decir, nunca crudo, habría que tomarlo. Y, y Tampoco en exceso y sobre todo también dependiendo mucho de que puede ser que no sepamos que somos hipersensibles a determinados alimentos y eso es lo que puede hacer que a pesar de que es un alimento bueno, nos puede provocar ciertas cositas, ¿no? claro. Mira, y además, que tiene que ver con esto en parte, yo, por ejemplo, cuando como fuera de mi casa, no me gusta pedir generalmente ensaladas en los restaurantes, los bares y demás, que obviamente hay sitios mejores y peores, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque las ensaladas crudas
La ensalada cruda, a mí me gusta pedir fuera de mi casa verdura cocinada, ¿no? Al vapor, que cada vez hay más en todos sitios, ¿no? Guisos que se hacen Ujú. con verdura, espinaca, esto, lo otro, ¿no? Pero en las típicas ensaladas me cuesta mucho trabajo pedirlas. ¿Por qué? Porque hay una bacteria, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que es muy conocida, que se puede quedar en esa ensalada, que de hecho se coge, una de las maneras de comértela es a través de ensalada. Y es muy fácil, ¿vale? Con que no se haya el camarero que lo haya hecho, no los haya lavado bien las manos, que suele ocurrir. Vamos, yo cuando era jovencillo he estado trabajando fines de semana en restaurantes y en bares y ahí va uno deprisa y a lo mejor va al baño y no se limpia bien, etcétera, etcétera. Y en una ensalada te lo estás comiendo, ¿vale? Y eso crea un montón de contaminación porque está crudo. ¿Vale? Hay que lavar muy bien la lechuga o lo que vayamos a hacer y lavar muy bien las manos para que no pase esa bacteria, no se transmita a lo crudo. Entonces, lo crudo tiene mucha vitamina C, que es bueno para el sistema inmune, está muy bien, pero yo, fíjate, lo que en la formación que yo imparto habitualmente y demás, siempre le digo a la gente que crudo coma una pequeña parte de la verdura, una pequeña parte. La otra nos interesa mucho más que esté cocinada. Cocinada. Cocinada al vapor, salteado rápido, 5 minutos, 10 minutos, pero ya con 5 o 10 minutos de vapor o lo de salteado ya le hemos quitado todos los antinutrientes que tiene esa verdura. Muy bien. Bueno, pues Jorge, lo vamos a dejar aquí. Gracias desde el Instituto de Macrobiótica de Andalucía que tú diriges y que la gente se acerque y que la gente te tome consejos. Hay un montón de talleres que pones en marcha a través de todas las redes sociales. Se puede, además, buscando en Google, van a encontrar multitud de redes en torno al Instituto de Macrobiótica de Andalucía. Jorge, Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas muy bien, gracias. gracias a todos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y hasta la semana que viene. Gracias.